Existen dos historias en Génesis que analizaremos el día de hoy. Pondremos como un espejo, como un paralelismo, a Génesis 11 y a Génesis 12. Una historia enfrente de la otra. Esta nos marca un estilo de vida y esta nos marca otro estilo de vida. Así que vamos a usar una yuxtaposición, vamos a ocupar nuestras neuronas espejo y vamos a analizar estas historias. Te recuerdo que en Génesis 11, por ejemplo, existía un grupo de gente que empezaron a descubrir una nueva tecnología. Descubrieron una tecnología, hermanos, a la cual conocieron como ladrillo. Si tú encuentras unos ladrillos o 1,000,000 de ladrillos, los puedes ver y usa tu imaginación en este momento. Bueno, el ladrillo 1000 contra el ladrillo 3 o 7, pues se parecen mucho, son muy similares y bueno, lo que hicieron es encontrar esta tecnología y pusieron varios ladrillos y los empezaron a poner de tal manera que querían hacer una torre. Esa torre querían que fuera un indicativo de su unidad, quería que fuera un indicativo de su esfuerzo propio, alcanzar cosas con lo terrenal, alcanzar las cosas celestiales con mi esfuerzo propio, con mi mentalidad, con las cosas que yo entiendo, con mi forma de vida, yo puedo alcanzar cosas celestiales. ¿Correcto? Hasta aquí vamos bien. Ellos querían poner su nombre, ellos querían que el mundo los conociera y querían alcanzar, repito, cosas celestiales haciendo cosas terrenales. Eso ha pasado siempre y sigue pasando, sigue sucediendo. Eso es lo que nos muestra Génesis 11. La historia de Génesis 11 termina sumamente mal porque el Señor viene, los confunde su lenguaje y entonces empieza a haber un lenguaje que nos impide comunicarnos y entonces cada que uno se entiende, un grupo de gente se entiende, se hace ese grupo y se separa del otro que no entiende o que no entiende su lenguaje y vaya la redundancia, pero esos lenguajes hacen que nos empecemos a separar y entonces bueno, se separa la humanidad porque ya no se puede poner de acuerdo. Cosas que están pasando el día de hoy, no tienen un lenguaje común, sino más bien tienen un lenguaje diferente y entonces por esas diferencias en el lenguaje pues tenemos o se exacerban diferentes conflictos que tenemos hoy por hoy. Bueno, eso pasa en Génesis 11 y es un estilo de vida, alcanzar las cosas como yo quiero, tener mi propio nombre, yo lo hago a mi manera, yo pienso así, yo opino así, yo creo así, yo siento así y así lo vivo y así soy y qué, al fin así Dios me hizo y aparte de eso no me interesa si Dios quiere transformar mi vida, si Dios quiere hacer algo diferente en mi vida, a mí no me interesa, Dios me hizo así y así me quedo y así soy. Bueno, este es Génesis 11. Mientras Génesis 12 nos muestra la vida de Abraham, donde Dios ya había hablado a Abraham y le dijo, deja tu parentela, deja tu tierra, sal a la tierra que yo te mostraré. Abraham podía ver mucho desierto, Abraham ya tenía situaciones por las cuales quedarse en su casa de su padre, Taré, pero no lo hizo así, sino que confió en la voz de Dios y dijo, bueno, salgamos. Sara no se oye que replique nada, sino dice, bueno, Abraham, yo te sigo. Y no solamente eso, sino aún Lot siguió a Abraham y bueno, vemos esta historia enmarcada en Génesis 12. Entonces Dios empieza a hablarle a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Yo haré de ti una nación grande, yo pondré un nombre en ti y yo voy a hacer que se edifiquen varios hijos de ti van a salir una nación grande, poderosa. Y bueno, imagina eso que el Señor está hasta dando a entender a Abraham que vienen grandes promesas siempre y cuando siga obedientemente, siga de una manera, digamos, agradable al Señor, que la voluntad de Dios sea agradable para la vida de Abraham. Te recuerdo que después encontramos que en el Nuevo Testamento se dice que Dios puede levantar de piedras, puede levantar hijos de Abraham. En Primera de Pedro nos habla también que en piedras vivas el Señor ha edificado su iglesia. Y bueno, no son ladrillos, son piedras una muy diferente a la otra, como tú y yo, pero la unidad no nos lo da el ser similares, sino el ser rescatados, ser puestos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, esta historia marca muchas cosas muy profundas que me llevaría mucho tiempo a analizar. Sin embargo, yo quiero que veas que una hace las cosas a su manera y la otra historia atiende la voz de Dios diciéndole, sal, ve, camina, ve, haz, ve, búscame, sepárate de esto, ten un lenguaje de amor, ten un lenguaje de paciencia, empieza a entenderme, empieza a dialogar conmigo y entonces yo cambiaré tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Y Abraham es lo que hace. Y de tal manera que pasa los pasajes y tú te vas a encontrar con que Abraham no solamente es mudado en toda su manera vana de vivir, sino que ahora viene una manera de vivir para agradar a Dios y aún le cambia el nombre, le pone Abraham por nombre. Y bueno, gloria a Cristo por esto, porque esto me da la conclusión, dos historias que nos permiten concluir algo. Lo hago a mi manera y ¿en qué va a terminar? ¿Cómo ha funcionado?
o lo hago a la manera de Dios y eso cómo ha funcionado. Lo de acá nos lleva a conflictos. Hasta la fecha tenemos conflictos porque se hacen, digamos, y esto muy imaginariamente, o a veces ya con muros, se hacen separaciones entre los hombres. ¿Por qué no hablamos igual? ¿Por qué no pensamos igual? ¿Por qué no actuamos igual? Aunque pareciera que éramos iguales, aunque pareciera que teníamos las mismas similitudes, sin embargo hay guerras, conflictos por esto. Pero hay otra vida que nos marca a sentir como Cristo siente, como piensa Cristo, como actúa Cristo. Y eso sí nos une. El derramamiento de su sangre nos terminó uniendo como piedras vivas. Y bueno, a lo mejor una piedra es más afilada que la otra y viene un trato personal, la pule y entonces la acomoda. En albañilería esto se conoce como mampostería. Y quedan edificios realmente vivos donde la presencia de Dios se deposita. Espero que en lo torpe de mis palabras tú puedas entender o concluir lo que queremos concluir en esta mañana. ¿Quieres vivir la vida como la vienes viviendo sin consultar a Dios? ¿O quieres preguntarle a Dios cuál es su voluntad y decir como el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado? En este paralelismo, en esta justaposición, ¿qué quieres hacer? Yo voy a orar porque yo quiero que Dios me muestre su voluntad y esto hacer si Dios en verdad lo permite. Padre, elevo mi voz para que podamos entender qué queremos hacer. Es que yo así nací, así Dios me hizo y yo no quiero cambiar nada. Así debe de agradarle a Dios. Y hay otro pensamiento que nos lleva a entender, otro razonamiento, otra historia que nos dice, ya no vivo yo, vive esto, Cristo en mí. Y lo que vivía antes carnalmente, ahora lo quiero vivir en tu voluntad. Y si yo era un enojón, y si yo era un hombre áspero, y si yo era un hombre violento, un hombre grosero, un hombre maledicente, quiero dejar esa forma de vida y ahora quiero ser un hijo tuyo. Alguien que busque tu voluntad, porque tu voluntad, el hacerla, me ha agradado. Y como no puedo en mis fuerzas, y como no puedo en mi lenguaje, lléname de tu espíritu, lléname de tus fuerzas, al que no tiene ninguna, y lléname de tal manera que mi carácter cambie y se someta a ti, que mi pensamiento se someta a ti, que mi sentimiento se someta a ti, que todo lo que soy y lo que pueda hacer esté en ti. Padre, estas dos historias marcan un modus vivendi y un modus operandi, marcan un sentimiento, cómo queremos sentir, cómo queremos actuar y cómo queremos pensar. Te doy gracias porque ahora voluntariamente he decidido seguir tus caminos y me ha costado y no va a ser sencillo, pero algo sí sé, que tu voluntad, Señor, siempre va a ser buena, agradable y perfecta para quien la camine, para quien la siga. Así que estoy hablando en este carbón encendido a tu pueblo para que podamos entender estos dos estilos de vida, estas maneras de operar, estas maneras de funcionar y aún de sentir. ¿Cómo nos ha funcionado hacerlo a nuestra manera? Y qué grande es saber que cuando lo hacemos a tu manera, grandes promesas trascienden el tiempo. A Abraham le prometiste como el polvo, como la arena y como las estrellas. Y hasta el día de hoy, nosotros somos la promesa cumplida a Abraham. Así que te doy gracias porque aquel que se asemeja a ti, aquel que viene, aquella que se arrima, se aproxima, se conduce hacia tu voluntad, tendrá grandes promesas cumplidas. Así que todo lo que hagamos en este día, esto haremos si tú en verdad lo permites. El hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Así que hemos de repetir estas frases una y otra vez hasta que nos hagan sentido, hasta que sean un sentimiento. Señor, yo te doy gracias por esto que estás haciendo en mi vida, en la vida de tu pueblo, y por tanto creo en tu promesa cumplida, y creo que tú estás dándonos la capacidad, porque no está de nosotros, tú estás poniendo de ti en nosotros para poder hacer tu voluntad. Esto se traduce en gracia, así que te doy gracias por tu gracia, y porque podemos caminar y comprender tu voluntad, que es buena, es agradable y perfecta, y no es nada complicado, simplemente es rendir nuestro accionar, nuestro sentir y nuestra operación en ti. En ti confiamos y en ti esperamos. Así que este día, Señor, bendigo a tu pueblo en tu nombre y todos somos bendecidos en tu nombre. Tenemos dos formas de vida. ¿Cuál queremos seguir? Yo quiero seguir a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por oír mi oración y porque este carbón encendido incendie, prenda el fuego en el corazón de mis hermanos. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, ten bonito día.